Parte 4. En el día del encuentro con el rey hechicero, Ueskei le hizo la pregunta habitual: ¿cómo va todo? Sin problemas. Estoy en óptimas condiciones. Un monstruo gigante le respondió. Era un monstruo conocido como un troll, pero una gran diferencia lo separaba de ellos. Eso sería el aire de guerrero que lo rodeaba, un manto que nadie excepto aquellos que habían sobrevivido a incontables batallas intensas serían capaces de asumir. Sin embargo, eso era lo que cabía esperar. Él era un troll que se había adaptado para pelear y que se había especializado en batalla. Era un individuo excepcional incluso entre las diversas especies de trolls, y era conocido como un troll de guerra. Era el Lord Marcial, el gladiador más fuerte en la arena. Ueskei miró su cuerpo con ternura. Era verdad que había muchas personas que podían derrotar al Lord Marcial en términos puramente de niveles de guerrero, fuerza. La mayoría de las vanguardias en los equipos de aventureros de rango de plata podían hacerlo. Sin embargo, la razón por la que Lord Marcial había derrotado a tanta gente era muy simple. Se debía a que los cuerpos de los trolls de guerra eran muy superiores a los de los humanos, ya sea en fuerza o en resistencia, o en el enorme rango de ataque que sus inmensos cuerpos les concedían. Adicionalmente, estaban las habilidades raciales que él poseía y que los humanos no. La primera de ellas era su piel. Vestir un traje de armadura sobre esa gruesa piel que tenía era suficiente para provocar que la mayoría de ataques dirigidos hacia él simplemente rebotaran. Claro que, uno podía atacar las partes que se veían suaves o las articulaciones móviles, pero su regeneración presentaba una formidable barrera para cualquiera intentando inhabilitarlo por esa ruta. Un ataque que seguramente mataría a un ser humano no mataría a un troll. Su asombrosa habilidad regenerativa hacía que sus heridas se cerraran y curaran y solo podía ser detenida usando fuego o ácido. Con este inmenso poder biológico de su lado, el Lord Marcial actual era en verdad el más fuerte en la historia. El guerrero que Ueskei elogiaba como el más poderoso se colocó su armadura ante los ojos del hombre. Ueskei había contratado aventureros de rango adamantita para reunir los componentes de esa armadura, y luego había hecho que la obra maestra resultante fuera imbuida de magia. En ese entonces, había gastado alrededor del 20% de su fortuna en ese proyecto en particular. El garrote que llevaba también estaba hecho de una aleación mágica, y había sido creado de manera similar. El Lord Marcial se colocó sus anillos mágicos, sus amuletos mágicos, y los otros componentes de su panoplia. Estoy listo. Estas palabras se oían mucho más inteligentes a como había sido en el pasado. Cada vez que Ueskei veía su majestuoso cuerpo, sentía un calor en el pecho. Era él quien lo había cultivado hasta llegar a este estado. Entonces, Lord Marcial, vamos. Caminaron juntos hacia la entrada de la arena. Este era un ritual que siempre habían efectuado. El Lord Marcial se mantuvo en silencio luego de dejar su cuarto. Su silencio se debía a que alguna vez había estado emocionado y aguardaba con ansias la lucha contra sus enemigos. Pero en algún punto en el camino, se había convertido en decepción por las habilidades de sus oponentes. ¿Cómo sería ahora? De pronto, el Lord Marcial se detuvo. Ueskei no recordaba nada como esto anteriormente. Comenzó a sentir pánico ante este suceso sin precedentes, y miró hacia arriba para preguntar lo que pasaba. El Lord Marcial elevó lentamente el visor de su casco al mete, revelando su cara. Gracias. Se oía como si se estuviera esforzando para dejar salir las palabras. Ueskei parpadeó. Esta era solo la cuarta vez que había oído esas palabras de gratitud. Las 3 anteriores habían sido cuando había recibido su arma, su armadura, y luego cuando había peleado contra su mejor oponente, el Lord Marcial anterior, Lobo Pútrido, Krelbo Palantainen. ¿Qué pasa, Lord Marcial? Sus ojos observaban el corredor ante él. Fu. El cuerpo del Lord Marcial se estremeció mientras reía. Era la emoción de un guerrero. Eso era lo que Ueskei creía, pero ese no parecía ser el caso. ¿Qué tipo de retador es este? No, ¿acaso soy yo el retador? ¿Qué? Fu, qué temible. Ueskei, estoy temblando de miedo. Ueskei no pudo evitar dudar de sus orejas. Esto debe ser lo que los seres vivos llaman instinto. Mis piernas no se mueven. Es como si me dijeran que si voy, moriré. Fu, esa ya no era risa. Simplemente estaba tratando de calmar su agitada respiración. He oído que mi oponente es el rey hechicero, y me preguntaba qué tipo de oponente sería. Parece ser que mi arrogancia hasta este punto me será devuelta con creces. ¿Qué estás diciendo, Lord Marcial? ¿Qué quieres decir con arrogancia? Soy fuerte. Ueskei quería responderle que no había nada de malo con esa declaración, pero Lord Marcial continuó antes de que pudiera hacerlo. No, mi fuerza es una mentira. Proviene de mis habilidades raciales, y no es fuerza verdadera. Sin embargo, hay muy pocas personas que podrían enfrentarse a mí. En particular,
desde que aprendí a usar las técnicas de los guerreros, nunca intenté comprender las habilidades o los equipos de mis retadores, con el objetivo de crear una situación desfavorable para mí. No había otra forma de entrenarme. Pero al final, he encontrado un oponente del que mis instintos me gritan que me aleje. Muchas gracias. Has cumplido por completo el acuerdo que hicimos cuando me conociste, Lord Marcial. Gojin, había conocido al Lord Marcial hace 10 años atrás. Había un rumor en las calles acerca de un monstruo en las afueras del imperio. Ese monstruo era muy racional, y no mataría a un oponente si éste soltaba sus armas. Oweskei estaba interesado, y apresuradamente se dirigió al imperio para conocer a tan extraño monstruo. Esto fue así porque había oído que el poder más grande en el imperio, Fla de Peradain, estaba en camino para despachar al monstruo. Al principio había tenido miedo. Era natural. Después de todo, los humanos que lo habían encontrado habían sobrevivido solo por casualidad. Sin embargo, el Lord Marcial le dio un vistazo a Oweskei y resopló con desinterés, preparándose para marcharse. Fue por eso que olvidó sus miedos y preguntó, ¿por qué haces esto? La respuesta que obtuvo no fue tan elocuente como lo era ahora, pero había sido algo parecido a, estoy entrenando para volverme fuerte. Oweskei sintió que la venda se le caía de los ojos. Oweskei tenía un sueño. Ese sueño era crear un luchador fuerte. Era el sueño de formar al guerrero definitivo, para sustituir a su ser carente de talento. Sin embargo, en ese punto, se dio cuenta de que no necesitaba limitarse a los seres humanos. No, ya que las especies no humanas tenían mejores características para comenzar, ¿no sería esa la manera de crear a un fuerte, al guerrero definitivo? En ese punto, Oweskei ya no pensaba sobre traer de vuelta a un monstruo. Estaba entrevistando a alguien que bien podría ser el guerrero definitivo, el tirano de la arena, el futuro Lord Marcial. Habían pasado casi 10 años desde ese encuentro dictado por el destino. Y ahora, por primera vez, veía al Lord Marcial temblando de miedo. Lord Marcial. Muchas cosas atravesaron la mente de Oweskei. La primera fue, ¿quieres renunciar al encuentro? En este encuentro existía el riesgo de morir, y Oweskei no podía soportar perder al Lord Marcial que hasta ahora había formado. Sin embargo, no se atrevía a pronunciar esas palabras. Para los fuertes, que alguien mostrara preocupación por ellos era como un insulto. Por lo que sabía, esas palabras podrían hacer pedazo la amistad que había construido entre él y el Lord Marcial. Solo había una cosa que podía decir aquí. No pierdas, Lord Marcial. ¿Qué estás diciendo? No tengo ninguna intención de perder. Todos mis retadores han sentido lo mismo. Todos los que estuvieron de pie ante mí con la esperanza de obtener la victoria. Ahora, simplemente es mi turno. Eso es. Oweskei le dio una palmada en la espalda al Lord Marcial. El rey hechicero es un lanzador de magia, pero esa sería una contienda muy aburrida. Así que, he dictaminado que ambas partes no podrán usar magia. No perderás contra un enemigo como ese. ¿Su magia? El rey hechicero ha accedido a luchar conmigo, incluso bajo esas condiciones. En efecto, lo hizo con una actitud que ni siquiera tomaba en cuenta la posibilidad de perder. H. El Lord Marcial apretó el puño. Era un puño que recordaba la imagen de un mazo gigante. Los fuertes a menudo son orgullosos. Le enseñaré la insensatez de su decisión. Ese es el espíritu. Sin embargo, no seas arrogante. El rey hechicero es el tipo de hombre que puede regalar armas asombrosas por capricho. Con toda certeza, posee ítems mágicos de poder impresionante. Restringir el uso de ítems mágicos probablemente incrementaría las oportunidades de obtener la victoria para el Lord Marcial. Pero eso sería demasiada desventaja. Estará bien. Ahora poseo la mentalidad de un retador. No me confiaré de más. No perderé por no haber usado toda mi fuerza. El Lord Marcial dio un paso al frente con su musculosa pierna, y Oweskei se apresuró a seguirlo. Dime, ¿en verdad podrías tomar en cuenta eso de lo que hablamos antes? El Lord Marcial se detuvo de pronto, con una expresión de disgusto en la cara. Antes. ¿Te refieres a eso? Sí, el asunto de tu esposa. Porque ahora. Guajaja. El Lord Marcial se rió, y Oweskei frunció el ceño al mismo tiempo que se sonrojaba. Si lo entiendes, no actúes así. En serio, no puedes animarme de alguna otra manera. ¿Cuántas veces debo decir esto? Regresaré a mi pueblo si quiero una esposa. Tú quieres que mi pareja sea humana, ¿cierto? Muchas gracias, pero paso de cualquier humano o lo que sea. No me interesan las cosas pervertidas como esas, o mejor dicho, cualquier humano que quiera acostarse conmigo sería absolutamente repugnante. ¿Qué tipo de fetiche enfermo sería ese, de cualquier forma? Además, quieres un hijo mío, ¿cierto? No puedo tenerlos con humanos.
Aunque para los humanoides debería ser posible que puedan reproducirse entre ellos, tener hijos con semihumanos era el tipo de cosas que solo existían en las historias. Bueno, es verdad. Siendo así, ¿por qué no traes de vuelta a tu esposa contigo? Si necesitas cualquier cosa para regresar triunfante, házmelo saber y la obtendré para ti. Déjame aclarar esto primero. Nosotros los trolls pensamos en los humanos como en comida. Mi esposa podría terminar tranquilamente comiendo humanos, por lo que sé. Para USKI, estaría bien siempre y cuando se comiera únicamente a los humanos innecesarios. Sin embargo, no dijo eso. ¿Es eso así? Entonces trae a tu hijo de vuelta contigo antes de que conozca el sabor de la carne humana. Si lo entrenamos con mayor intensidad, seguramente terminará siendo más fuerte de lo que eres ahora. El Lord Marcial arrugó el rostro con una sonrisa. Bueno, eso sería interesante. Muy bien, lo consideraré seriamente. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. Su Majestad, ¿realmente puede ganar esto? Ainz respondió a la pregunta de Ainsach con la respuesta que ya le había dado incontables veces. Estará bien. Una persona que luchaba una batalla sin esperanzas, o era un hombre valiente o un completo idiota. Este no era un encuentro casual, la batalla había sido decidida desde las fases de planeamiento. Ainz analizó en su mente lo que había aprendido. Si el Lord Marcial era solo del nivel del gigante del este, él seguramente sería capaz de ganar. Dicho eso, si tenía la misma fuerza de guerrero que Gasef, entonces luego de añadir sus niveles de clases raciales y de profesión, sería un oponente muy difícil. Sin embargo, bueno, era un método de lucha bastante despreciable para comenzar. Incluso le pedí ayuda a Fla después de eso. Ainz tenía la habilidad de negar por completo los ataques débiles. No pensaba que Lord Marcial sería capaz de atravesar esa defensa. Por lo tanto, Ainz había desactivado esa habilidad en particular. No tenía la victoria asegurada. En aquel campo de batalla, Ainz había matado a más de 100,000 personas con magia. En Yggdrasil la cantidad de puntos de experiencia ganados se reducía de acuerdo a la diferencia de nivel entre ambas partes, hasta un mínimo de un punto. En otras palabras, él debería de haber obtenido más de 100,000 puntos de experiencia. Añadiéndole a eso la experiencia que tenía antes de llegar a este nuevo mundo, ya debería tener lo suficiente como para subir de nivel. Sin embargo, Ainz no sentía que ya lo hubiera hecho ni había visto ningún fenómeno relacionado. En otras palabras, Ainz no podía volverse más fuerte, como había esperado. Sin embargo, no podía quedar satisfecho con eso. Si el nivel límite era 100, entonces no había nada que pudiera hacerse sobre eso. Sin embargo, él tenía la obligación de utilizar por completo el poder de aquellos 100 niveles y de refinar sus habilidades. Si se creyera el más fuerte y se dormía en sus laureles, alguien podría sobrepasarlo algún día. Ainz sabía que tenía cierta cantidad de fuerza por ser un mago. Las habilidades y capacidades que había perfeccionado en Yggdrasil también eran efectivas aquí. Sin embargo, en Yggdrasil no había puesto en práctica sus habilidades como vanguardia. Aprendí mucho de la batalla con esa mujer. No sentía más que gratitud por esa mujer, que le había enseñado lo limitado que era como guerrero de primera línea. Esa batalla había despertado el deseo en Ainz de querer mejorar su habilidad de combate. En este momento, Ainz confiaba que tanto en sus características básicas, habilidades e incluso tácticas, era equivalente a un guerrero de nivel 33. Esta batalla contra el Lord Marcial podría eso a prueba. Ainz lo aguardaba con interés. Ainz miró su cuello. Ya no podía darse el lujo de usar eso. Durante su encuentro con los trabajadores, no sintió que hubiera obtenido demasiada experiencia o que hubiera aprendido alguna técnica. A decir verdad, se sintió como una pérdida de tiempo. Mientras pensaba en eso, Ainz recordó un problema más urgente. Ahir Knip también está observando esta pelea, ¿cierto? ¿Porque está aquí? No estaba cuando vine a revisar hace un momento. Parece ser que mi entrada ilegal por la frontera será descubierta. Bueno, supongo que simplemente puedo disculparme por ello. Si arma un lío, solo le preguntaré si obtuvo el permiso del reino cuando vino a Nazarik y daré por terminado el asunto. Probablemente debería ir allá y decirle hola. Supongo que no saludarlo arruinará mi imagen ante sus ojos. Su Majestad, ya es hora de entrar. El hombre de la arena le informó esto al mismo tiempo que ingresaba al cuarto. Ya se habían visto varias veces, pero se congelaba cada vez que veía el verdadero rostro de Ainz. Debería luchar con máscara. Pensó sobre ello, pero había obtenido permiso para dar un discurso después de vencer al Lord Marcial. Por lo que sabía, podría haber personas en la audiencia que quisieran convertirse en aventureros en el reino hechicero. Con eso en mente, sería mejor no llevar a cabo ningún engaño. Todo lo que podía hacer era confiar en sus decisiones. Ainz avanzó lentamente. Normalmente,
La persona de mayor rango debía entrar después. Sin embargo, Ainz era el retador en esta arena, y por lo tanto era el de menor rango. En consecuencia, estaba obligado a entrar primero. Por supuesto, Ainz vio esto como algo natural y no lo cuestionó. Ainz le sonrió al preocupado Ainzach. Se sentía extraño que él estuviera más preocupado que la persona que estaba a punto de entrar en combate. No me haga repetirlo, Ainzach. No perderé. Luego de saludar a Hirknib, Ainz regresó a la arena. Había prometido no usar magia durante la pelea, pero esta no había comenzado aún. Seguramente su oponente no discutiría por algo como eso. ¿No se veía demasiado molesto a pesar de que crucé ilegalmente la frontera? ¿Va a quejarse después? ¿O pensó que ingresé normalmente? Si ese fuera el caso, podrían terminar organizando algún tipo de bienvenida para mí, o tal vez estoy siendo demasiado consciente de mí mismo. ¿Se molestará porque me dirigí directamente hacia él como Hirknib? Ainz se burló de sus pensamientos, y luego volvió la mirada hacia la entrada frente a él. El Lord Marcial aún no llegaba, entonces, Ainz miró alrededor, a la audiencia en la arena. Un silencio atónito dominaba la escena. Incluso el más ligero de los movimientos podía oírse con claridad. Bueno, ¿no hay remedio? No, ustedes por allá, esto no es una máscara. Ainz tocó su cara suave y brillante. Ahora lo entendía. Cualquiera que pudiera mirar este rostro con indiferencia debía de ser muy valiente. Debido a esto, mi popularidad solo se incrementará cuando haya enardecido a la audiencia. Aunque su objetivo no era incrementar su popularidad, era mejor que sucediera que no lo hiciera. Además, si terminaba elevando la opinión general sobre todos los no muertos, eso probablemente elevaría sus opiniones del reino hechicero, que controlaba a muchos no muertos. Ainz apretó el bastón en sus manos. Como un lanzador de magia puro, la selección de armas de Ainz era muy limitada, mayormente a bastones, dagas y cosas similares. Esta vez, había escogido un bastón usado para ataques físicos. Era un arma que había creado como prototipo en Yggdrasil, pero que había terminado sin usar. Ya que era algo que había usado hace un largo tiempo, no era muy fuerte. El Ainz de ahora probablemente podría crear un arma mejor. Dicho eso, Ainz no había hecho tales preparativos. Luego de tomar en cuenta la diferencia entre las fuerzas del Lord Marcial y las del mismo, Ainz había decidido luchar contra él con el arma que llevaba actualmente, y ver cómo salía todo. Esta era la última necedad del jugador de Yggdrasil Suzuki Satoru, un desliz imperdonable de descuido. Si sus amigos hubieran estado cerca, se lo habrían reprochado con un «eso no servirá». Sin embargo, gracias a Flade, ya sabía sobre todos los ítems mágicos del Lord Marcial. Por lo tanto, tenía que someterse a todas estas condiciones desfavorables para usar esto como entrenamiento. No quería mostrarles una masacre unilateral. El objetivo de Ainz era obtener una victoria aplastante pero en el grado exacto. Damas y caballeros. Desde la entrada del norte, el Lord Marcial. A diferencia de la forma en que lo habían tratado anteriormente, la totalidad de la arena estalló en vítores. Ainz podía oír la voz de Hirknib desde el cuarto VIP en donde él se había presentado hace un momento. El hombre gritaba como si fuera a romperse la garganta. Se oye bastante emocionado, es que Hirknib es tan aficionado al Lord Marcial. El rey del cuadrilátero parece ser algún tipo de ídolo, así que esta debería de ser la reacción normal, ¿no? Era igual en Yggdrasil. Los luchadores fuertes en encuentros PvP eran muy populares con los espectadores. Mientras recordaba sus días en Yggdrasil, Ainz comenzó a sentir algo de pena por Hirknib. ¿Se sorprenderá cuando gane? Como un cliente cuyo equipo deportivo ha perdido, le pesaba en el corazón, pero no podía regalar el encuentro. Una sombra inmensa apareció de la entrada al lado opuesto. Las ovaciones de la multitud que pensaba no podían hacerse más fuertes subieron un nivel más, y ahora se oía como una explosión. Con toda honestidad, quería una parte de esas ovaciones para sí mismo, pero simplemente tenía que ganársela con su propia fuerza. En Yggdrasil, las voces de los seguidores lentamente se ponían del lado del retador si éste lo hacía bien. En otras palabras, más y más personas comenzarían a apoyar a Ainz. Entonces parece que las condiciones como estas, en las que casi no tengo apoyo, son muy buenas para promocionarme a mí mismo, ¿cierto? Lentamente pudo ver la figura del Lord Marcial. Vestía un traje de armadura completa, y llevaba un garrote gigante. Al mismo tiempo que observaba la fortaleza andante ante él, los ojos de Ainz, las oscilantes llamas en las órbitas vacías de su cráneo, se estrecharon hasta hacer puntos. Se ve casi igual a la descripción. Siendo así, ¿no? ¿Eso sería descuidado? Es mejor que sea cuidadoso. De acuerdo a la información provista por Flade, el Lord Marcial no poseía ningún equipo particularmente letal. Sin embargo,
En Yggdrasil, algunas personas preparaban pares de equipos idénticos, los cuales tenían cristales de datos completamente diferentes. En encuentros PvP, pequeños trucos como esos incrementaban las posibilidades de ganar. Aunque los equipos de reserva eran típicamente más débiles que el arsenal principal de un jugador, ser capaz de sorprender a un oponente tenía efectos que iban más allá del simple valor de los datos. No podía garantizar que el Lord Marcial no haría eso. Tomando eso en cuenta, Ainz continuó estudiando al Lord Marcial. Había oído sobre él antes, pero viéndolo en vivo le hacía pensar, no me extraña. Probablemente era eso lo que querían decir con ver es creer. Por lo que Flade le había dicho, la criatura debajo de la armadura se veía bastante parecida al troll de guerra que había convertido en zombie, pero el Lord Marcial tenía un aura completamente diferente a su alrededor. Se podría decir que era la diferencia entre un cerdo domesticado y un jabalí. Esto es interesante. Interesante. Ainz frunció el ceño ante su propia emoción. Se sentía de la misma forma que en que lo hizo entonces, esta iba a ser una buena pelea. Tal vez se estaba convirtiendo en un maniático de las batallas, dada la forma en que disfrutaba del combate. Esa no era una buena señal. La distancia entre ambos se redujo. Su oponente fue el primero en hablar. Soy el troll de guerra Gojin, conocido como el Lord Marcial. Yo soy, aquí Ainz hinchó el pecho. El rey hechicero, Ainz Ovalgaun, un no muerto del orden más alto, un Overlord. Ya veo. Entonces luchemos con todas nuestras fuerzas. Ainz estaba bastante sorprendido. Había dos cosas sobre las que dudaba, y decidió comenzar con la más prominente. ¿No vas a burlarte de mi nombre? ¿Por qué? Preguntas por qué. Ainz inclinó la cabeza a un lado ante la contrapregunta. En ese entonces había sido de esa forma. Creo recordar que los nombres largos significan algo para ustedes. Ya veo. Parece ser que entiende bien a mi especie, Su Majestad. Ciertamente, mi especie considera fuertes a aquellos con nombres cortos. Sin embargo, he vivido muchos años en este país. Durante ese tiempo, he aprendido que los humanos toman nombres largos. Por lo tanto, no me burlaré de tales cosas. Además, siento que se siente muy orgulloso de ese nombre, Su Majestad. Insultar los nombres de los fuertes es vergonzoso para un guerrero, entonces es así. Parece que ahora tengo que corregir mi opinión sobre los trolls de guerra. Fujajajaja. No hay necesidad de eso. Simplemente soy una excepción. Además, diferentes especies tienen miembros con opiniones diferentes. Eso es todo. Jajajaja. En efecto. Me caes bien, Lord Marcial, si gano, ¿qué tal si me quedo contigo? Ainz extendió su mano derecha. Aunque había sido rechazado en ese entonces, las circunstancias actuales eran diferentes. El Lord Marcial lo pensó, y respondió. Muy bien. Si pierdo, me convertiré en su subordinado. ¿Y si gano? Bueno, esa es una pregunta difícil. ¿Qué deseas? Nómbralo. Entonces lo deseo a usted, Su Majestad. Hasta la fecha, no he encontrado a nadie digno de matar para comer. Pero si puedo comerlo a usted, que es más fuerte que yo, obtendré sus poderes, Su Majestad. Ainz se tranquilizó un poco. Había oído una charla de uno de sus compañeros del gremio sobre la cultura de los caníbales. Aunque comían personas, los motivos detrás de ello eran los mismos que los del Lord Marcial, para obtener el poder del alma de sus enemigos. Claro que también había otras razones, como fetiches y cosas así. Al menos no es nada sexual. No me haría perder, pero se sentiría realmente desagradable si alguien me mirara de esa manera durante una pelea. Muy bien. Después de todo, el derecho a la vida o a la muerte descansa en las manos del vencedor. Así que incluso si te mato, no debes rechazar la resurrección. Ainz dio un paso al frente. El Lord Marcial asumió una postura en un instante, pero se relajó de inmediato. Ainz avanzaba extendiendo la mano derecha. El Lord Marcial le regresó el gesto, extendiendo su enorme mano derecha. Más que un apretón de manos era la mano del Lord Marcial engullendo la suya. Una gran ovación surgió de la audiencia. Entonces, tengo otra pregunta. ¿Por qué te diriges a mí respetuosamente? ¿La actitud del Lord Marcial no era la de un campeón reinante saludando a un retador? Lo más razonable es dirigirse a los fuertes con respeto. Ya veo. Muy bien, lo entiendo. Esas eran todas las preguntas que tenía. Comencemos. ¿Qué tan alejados del uno al otro deberíamos estar? Porque la distancia de ahora mismo, tal vez alrededor de 10 metros. Haré todo lo posible para respetar las reglas de esta arena. No hay reglas para la distancia, pero no importa. Pronto estará dentro de mi rango de ataque. Es una ventaja que te doy, una ventaja.
El Lord Marcial no habló, sino que asintió con la cabeza para indicar que lo entendía. No podía ver su rostro, pero tanto su respiración como sus acciones eran calmadas. ¿Había visto a través de la provocación, o es que no era suficiente para molestarlo? Ainz chasqueó la lengua mentalmente. ¿Qué oponente tan molesto? Si sus emociones fueran vulnerables, él podría aprovechar eso, pero no se podía subestimar a un enemigo vigilante, incluso si era de un nivel menor. El Lord Marcial le dio la espalda a Ainz, y se alejó. Nuevamente se dio la vuelta luego de avanzar unos 10 metros. Entonces, comenzaremos cuando suene la campana, Su Majestad. Bien, dime, Lord Marcial, antes he luchado con tu especie, pero tú has luchado con la mía, Overlords. No, no lo he hecho. Nunca he oído sobre esa especie de no muerto, ya veo. Bueno, es verdad. Si hubieras conocido a alguno de mi especie, no estarías vivo para presentarte aquí. Los Overlords son los no muertos del más alto rango. Entonces, ¿has luchado antes con no muertos? No, nunca he luchado con no muertos. Después de todo, los no muertos que traen aquí, obviamente no son rivales para mí, en serio. Entonces no puedo decir, no pienses que soy como los otros no muertos con los que has luchado. Soy docenas de veces más poderoso que un lich anciano. Qué lástima. El Lord Marcial se rió. Ainz se encogió de hombros, y levantó su bastón como si fuera una espada de 2 manos. Ainz debería estar mirando desde atrás, pero él no le había mostrado esta postura de pelea cuando era Mumón, así que debería estar bien. El Lord Marcial también levantó su garrote gigantesco. Sonó la campana. En ese instante, Ainz fue engullido por una enorme sombra negra. TCH, es rápido. Era la sombra de un garrote cayendo hacia abajo. Bloquea el golpe con el bastón. Ainz quería hacer eso, pero inmediatamente abandonó esa idea. Aunque no sabía lo suficiente sobre el enemigo, lo mejor que podía hacer al enfrentar un gran movimiento, uno que era altamente dañino, era esquivarlo. Entonces, sin importarle si perdía su equilibrio, Ainz se arrojó para evadirlo. Consiguió evadirlo por los pelos. El garrote se estrelló contra el suelo, liberando un impacto estruendoso que incluso produjo un eco. El humo y el polvo producidos se dispararon hacia arriba como una explosión. Preocupado por cualquier ataque consecutivo, Ainz retrocedió varios pasos más. Luego de que se disipara el polvo, la sombra del Lord Marcial, garrote en mano, apareció de su interior. Un gran grito se elevó en la arena. ¿Ese fue un arte marcial? Sin embargo, esto es muy emocionante. Claramente podía oír a Hirknip gritando su apoyo entre las ensordecedoras ovaciones. Golpéalo. Está ahí mismo, y otros gritos así de infantiles. Ainz no pudo evitar reírse entre dientes cuando oyó los gritos de Hirknip, que eran completamente diferentes a cómo se mostraba habitualmente. No podía imaginarlo comportándose así por todas las veces que lo había espiado en la ciudad imperial. Es un tipo inesperadamente interesante. La opinión de Ainz sobre Hirknip aumentó con rapidez. Al principio, creía que era un hombre perfecto con aires de emperador. Sin embargo, ahora que veía lo apasionado que era sobre el encuentro, sentía que podría llevarse incluso mejor con él. El corazón de Ainz se llenó con un sentimiento de cercanía. Entonces, Ainz regresó su atención al Lord Marcial. El Lord Marcial estaba apuntando su garrote gigante hacia él, dando a entender que sería interceptado si se acercaba y perseguido si se alejaba. Era una postura muy adecuada para inmovilizar a un oponente. Era una postura defensiva que hacía uso completo de la longitud del arma, prácticamente convirtiéndola en un escudo. Honestamente, Ainz no tenía idea de cómo romper esa postura que había asumido. Esto podría ser molesto. Parece ser que ser incapaz de usar magia contra un oponente aproximadamente de la misma fuerza es bastante difícil. Bueno, soy un lanzador de magia, después de todo, siendo ese el caso, solo había una cosa que podía hacer. Bueno. ¿No vas a venir? ¿O seguirás escondiéndote allá como una tortuga? Su Majestad, no bajaré la guardia. Aun cuando las reglas le prohíban usar magia, el hecho de haber podido esquivar ese ataque no puede tomarse a la ligera. Así que, ¿quieres que tome la ofensiva? Si es así, ¿te importaría mover a un lado ese garrote tuyo? Como que se interpone en el camino y hace que sea difícil atacar. El Lord Marcial no respondió. Su aguda mirada permaneció fija en Ainz a través de las rendijas del visor de su casco. Bueno. En ese caso, permíteme. Ainz agitó salvajemente su bastón contra la punta del garrote. El garrote golpeó pesadamente el suelo, al mismo tiempo que el Lord Marcial gruñía, GGH. El impacto debería de haber sido transmitido hacia las manos del Lord Marcial y debía de haberlas dejado entumecidas. Por el contrario, Ainz no tenía tales funciones biológicas. En un instante, Ainz se lanzó dentro del rango de ataque del Lord Marcial. Ainz le envió una orden mental a su bastón, y de este brotaron llamas.
Dicho eso, esas llamas simplemente significaban una capa de fuego que recubría el bastón. Las llamas no constituían un ataque en sí mismas. Sin embargo, Ainz sintió que la atención del Lord Marcial se trasladó de él hacia el bastón. Así es, ustedes los trolls tienen poderes regenerativos. Por lo tanto es perfectamente racional cuidarse de armas que cancelan esa regeneración, tales como aquellas que pueden infligir daño de fuego o ácido. Sin embargo, ese es un error fatal. Ainz tocó la armadura del Lord Marcial con su mano izquierda vacía. En ese momento, el Lord Marcial se estremeció como si hubiera sido electrocutado, provocando que blandiera su garrote sin pensar. Ainz no pudo esquivarlo, y su cuerpo crujió al mismo tiempo que era arrojado a la distancia. Ya que había desactivado su inmunidad física de alto nivel y era débil contra ataques de tipo contundentes, ese ataque le provocó mucho daño. El cuerpo de Ainz voló varios metros, no, más de 10 metros por el aire, como una bola golpeada por un bate. Luego, golpeó el suelo, rodando varias veces. Ovaciones ensordecedores surgieron de la multitud. Ainz oyó a Hirknip gritando con satisfacción mientras él rodaba por el suelo, y la oleada de buena voluntad que sentía hacia el hombre se redujo velozmente. Maldición, somos países aliados, ¿cierto? No deberías estar un poco más preocupado por el hecho de que un rey aliado esté en el suelo. Aunque había recibido daños, Ainz ya no sentía dolor, y le dio un vistazo al Lord Marcial desde donde estaba en el suelo. No había continuado con otro ataque. El sonido de las ovaciones lentamente desapareció, reemplazado por una inquietud que cubría toda la arena. ¿Por qué el Lord Marcial no había continuado atacando? No, porque el Lord Marcial se encontraba agachado. Que estaba ralentizando los movimientos del Lord Marcial. Ainz se puso de pie elegantemente, sacudiéndose el polvo de encima. No parecía nada molesto por haber sido enviado volando. Por el contrario, los movimientos del Lord Marcial eran extremadamente aletargados. Ainz se rió. Este era el mejor rumbo que podría haber tomado el espectáculo. Ainz regresó a su posición original, entre una cacofonía de ruidos. El Lord Marcial le preguntó con escepticismo. ¿Qué es esto? Veneno, ¿no? ¿Qué es? No rompí las reglas. Este es un duelo justo. Dicho eso, esto va mucho más allá de la palabra veneno. Mi toque puede infundir energía negativa en el cuerpo de un oponente. Sin embargo, la regeneración de un troll debería poder curar eso. Ainz hizo el mismo gesto que había usado al momento de tocar al Lord Marcial, abriendo y cerrando los dedos. Sin embargo, tengo otra habilidad además de esa. Puedo infligir daño físico con el tacto. Por lo tanto, tu fuerza y destreza han sido reducidas. No creo que puedas curar eso, ¿o sí? Por lo que Ainz sabía, la regeneración de los trolls únicamente podía curar los daños, pero no la debilitación del cuerpo. En otras palabras, Lord Marcial, mientras más te toque, más débiles se harán tus habilidades, hasta que termines como una oruga. Naturalmente, era mentira. Él podía infligir penalidades de habilidad en un oponente, eso sí era verdad, pero incluso eso tenía un límite. No podía reducir las habilidades hasta cero. Por supuesto, no había forma de que su oponente supiera eso. Sin embargo, había otros no muertos con habilidades parecidas, así que no podía concluir que su oponente realmente no lo sabía. Podría haber estado mintiendo cuando dijo no haber luchado contra no muertos, y podría saber algo relacionado a ellos. Era por eso que Ainz había dicho abiertamente el nombre de su especie. Los Overlords son una especie muy poderosa, y una de las que no sabes nada. Una vez que dejara esa impresión en la mente del Lord Marcial, sentiría que el poder de Ainz era misterioso e insondable. Ainz había mencionado que era del más alto rango y todo lo demás para fortalecer aún más ese sentimiento de desasosiego. Lo más importante era que le había dado una explicación innecesaria al Lord Marcial. Eso también era para confundirlo con información falsa. En términos generales, toda guerra se basa en el engaño. Ainz estudió con calma al Lord Marcial, quien no parecía estar recuperándose de sus penalidades de habilidad. Esto lo hacía para ver si el Lord Marcial estaba intentando engañarlo con sus acciones. Era posible que tuviera la habilidad para recuperarse de sus penalidades de habilidad, pero escogía no hacerlo, con el objetivo de crear una brecha fatal en las defensas de Ainz. También podría tener un talento, o alguna otra habilidad oculta de la que Ainz no sabía nada. Solo se podía aplastar a un oponente en una pelea abierta cuando existía una diferencia abrumadora en fuerzas. Las penalidades de habilidad que infligí no se curarán con el tiempo, ¿sabes? Poco a poco desgastaré tus puntos físicos, hasta darte el golpe de gracia con este bastón, ¿lo entiendes? Bueno, si es así, continuemos entonces. Ainz dio un paso adelante, y el Lord Marcial lentamente asumió una postura. No podía verle la cara al Lord Marcial debido a su casco. ¿Se estaba riendo para sí mismo, o se estaba poniendo más ansioso? Lo último, espero. Ainz movió su mano izquierda,
la que no sostenía el bastón. El Lord Marcial se movió en respuesta. Parecería que sentía mucha cautela de ella. El Lord Marcial debía estar pensando que todo lo que tenía que hacer era preocuparse por la mano izquierda. Era eso. Durante los experimentos de Ainz, había descubierto que podía iniciar ataques de tacto con cualquier parte de su cuerpo. Si le apetecía, incluso podía usar un cabezazo para hacerlo. Cuando Ainz se acercó, ¿el Lord Marcial se alejó de él? Ainz se rió con frialdad. Por sus movimientos, era inmediatamente aparente para la audiencia cuál de los dos tenía la ventaja aquí. ¿Sabes cuál es la diferencia entre nosotros dos, Lord Marcial? Ciertamente, podrá ser mejor que yo como guerrero. Pero hay una diferencia decisiva entre nosotros. La mayor diferencia entre el Lord Marcial y él mismo era la de su HP. Ainz tenía los puntos de salud de un personaje de nivel 100. Incluso si ambas partes dejaban de lado la defensa y se enfrentaban mano a mano, Ainz emergería victorioso. Sin embargo, el problema residía en las artes marciales, aquellos ataques sobre los que Ainz no sabía. Me impuse otra restricción además de no usar magia. Tiene que ver con los ítems mágicos. No he usado ítems mágicos durante este encuentro contigo, en otras palabras, es una restricción de equipo. Sin embargo, esto es completamente beneficioso para mí. Ainz poseía numerosos ítems mágicos de sus días en Yggdrasil. Todos y cada uno de los cuales era un tesoro incomparable en este mundo. Por lo tanto, si Ainz los usaba, hubiera ganado con facilidad este encuentro con el Lord Marcial. Sin embargo, Ainz no sentía que esa era la manera correcta de luchar. En consecuencia, Ainz estaba equipado con ítems de bajo nivel. Me he limitado a usar armas que alguien de tu nivel podría usar. Por otro lado, siento que esta es una excelente oportunidad para poner a prueba cierta nueva adquisición. Ainz enterró su bastón en el suelo y sacó 2 de los 4 estiletes enfundados en su cintura. Los sostuvo con fuerza. Probemos estas armas que me prestó Momón. El Lord Marcial probablemente no entendió los parloteos de Ainz. Y este no tenía intenciones de aclarárselo. Simplemente estaba hablando para sí mismo. Entonces, aquí voy. Ainz no podía imitar aquella extraña postura, la extraña parte inicial en la que se agachaba. Sin embargo, luego de practicarlo, había aprendido a correr de forma parecida. Salió disparado como una flecha, hacia el Lord Marcial. La distancia era muy corta. Sin embargo, incluso en la breve abertura antes del ataque de su oponente, el garrote del Lord Marcial fue blandido contra él. El golpe era más lento porque su fuerza se había reducido por las penalidades de habilidad, pero era un ataque que debería de haber conectado. Ainz no podía ejecutar un esquive magnífico como el que esa mujer. Sin embargo, él podía hacer algo que ya no podía. Activó su habilidad, y los movimientos del Lord Marcial se detuvieron por un instante. Ainz cerró la distancia entre los dos y atacó con el estilete, apuntando hacia el hombro. Ese ataque con toda su fuerza, reforzado por la velocidad a la que corría, salió disparado como una flecha. Cuando ella lo había golpeado en ese entonces, había logrado dañar la armadura creada mágicamente por Ainz, que era más resistente que la amantita. Este ataque era del mismo nivel que aquel, y el estilete atravesó la armadura y piel del Lord Marcial, penetrando en su cuerpo. Sin embargo, en ese momento. Reforzamiento de piel mayor, el Lord Marcial activó sus habilidades marciales. Fue como si hubiera liberado algo desde dentro de su cuerpo que empujó de vuelta la punta del estilete. Lo alarmante fue que el golpe con toda la fuerza de Ainz solo había infligido una pequeña cantidad, casi un rasguño, de daño. Con la regeneración de un troll, ese tipo de daño se curaría en segundos. El Lord Marcial debía haberse sentido reconfortado por esto. El garrote volando hacia Ainz seguía siendo muy rápido, y solo había recibido un rasguño por el ataque de Ainz. Se podría decir que el Lord Marcial tenía la victoria al alcance de la mano. Sin embargo, decir eso habría sido algo muy tonto. Activar. Go. Goa. Ainz liberó el hechizo, concentrando la bola de fuego que Flay había imbuido en el arma en el lugar en donde había apuñalado al Lord Marcial y quemando su cuerpo desde dentro. Pensó en clavar su otro estilete en el hombro contrario, pero no fue lo suficientemente fuerte, y la armadura lo repelió. Mientras Ainz pensaba en apuntar a un resquicio en la armadura, sintió movimiento de parte del Lord Marcial y se arrojó a un lado sin mirar. Un vendaval sopló detrás de él. Debía ser la presión de viento del garrote. Luego de escapar alrededor de 10 metros, Ainz se dio la vuelta. El Lord Marcial se encontraba agarrando su hombro con el brazo que sostenía el garrote. Su otro brazo colgaba a su lado, probablemente inmóvil. Parecería que el hechizo de Flay fue un poco demasiado fuerte. Tal vez debería de haberle pedido que usara un hechizo más débil para infundirle magia al estilete. Luego de percatarse de que Lord Marcia se encontraba en una situación desesperada, el público se lamentó en compasión. Ainz miró alrededor de la arena.
Sin importar a dónde mirara, no podía ver a nadie aclamándolo a él. Qué extraño. En Yggdrasil, no sería inusual que alguien comenzara a ovacionarme más o menos ahora. Supongo que los encuentros fuera de casa con difíciles, no se puede evitar. Supongo que tengo que abandonar el plan de robarme el corazón de la audiencia. Ahora entonces, Lord Marcial, hora de morir. Ainz envainó el estilete cuya carga había gastado y tomó otro. Este nuevo estilete estaba imbuido de un hechizo de ataque de elemento ácido del tercer nivel. Lo había preparado en caso de que el Lord Marcial se hubiera hecho inmune al daño de fuego. Por supuesto, el Lord Marcial parecía haber sido herido por ese ataque elemental de fuego, pero eso podría ser un acto. Los monstruos con habilidades regenerativas no podían resistir por completo todos los tipos de ataque que ignoraban su regeneración, pero eso era solo en Yggdrasil. Por lo que sabía, podría ser posible en este mundo. Si ese era el caso, su plan de matarlo activando su habilidad cuando la audiencia, cuando todos, pudieran ver su victoria había sido decidido. Si admites la derrota ahora, terminaré las cosas aquí. No. Su Majestad. No, aún no. Sigo siendo el Lord Marcial. Sigo siendo el rey de esta arena. Lucharé hasta morir. Entonces, quítate el casco y déjame ver tu rostro. Era una solicitud sorprendente, pero Lord Marcial lo hizo, y mostró su cara. Su frente estaba cubierta de sudor, y su rostro estaba distorsionado, probablemente por el intenso dolor. Sin embargo, había una gran fuerza en esos ojos. Esos son buenos ojos. Me recuerdan a Gasefestronov. Gracias. Ser elogiado por un ser poderoso como usted me llena de alegría. Dime. ¿Tienes alguna técnica que pueda derrotarme? ¿Tienes alguna técnica que pueda darle vuela a la situación? No. Incluso así. Sigo deseando luchar. Eran palabras muy honestas. Ainz se sintió avergonzado por usar tantos engaños en la pelea. Pero también, estaban todas las habilidades que había bloqueado para hacer de esta una buena pelea. Ya que su oponente luchaba en serio, Ainz estaba obligado a responder con todo lo que tenía permitido. El Lord Marcial, que había venido directamente a enfrentar a Ainz, parecía brillar en sus ojos. ¿Qué pensarían los guardianes de la luz en esos ojos? Sin embargo, sabía que despreciarían a cualquier ser que no fuera de Nazarick. Si eso era así, Ainz se llenó de inquietud y soledad. Ainz hizo a un lado sus emociones, y lentamente levantó sus estiletes. El Lord Marcial se limpió el sudor con el antebrazo, y se colocó nuevamente el casco. Atácame, Lord Marcial. Go. Con un rugido, su enorme cuerpo se acercó a Ainz. Era más rápido que hace un momento. Tal vez había activado algún arte marcial. Esa velocidad increíble y ese cuerpo inmenso. Ambas se reforzaban la una a la otra para producir un sentimiento de opresión sobrecogedor que paralizaría a cualquiera donde se encontrara. No, eso solo se aplicaba a la gente normal, los no muertos eran inmunes a tales efectos mentales. Ainz estudió con calma al Lord Marcial. Era rápido, pero eso era todo. No estaba equilibrado, probablemente porque no podía mover el hombro que había sido perforado por el estilete. Es peor que esa vez. Más importante aún. ¿Conoces la verdad detrás de la forma en que te ralenticé? Si no la conoces, todo acabará para ti, ¿no? Ainz activó la misma habilidad que había activado hace un momento. Ahora desesperación y miedo. Esta habilidad tenía 5 efectos, y era para miedo, 2 era para pánico, 3 era para confusión, 4 era para demencia, era para muerte instantánea. Miedo se refería al estado normal de estar asustado, lo que infligía una penalidad a todas las acciones. Pánico era una versión más severa de miedo, generada al apilar efectos adicionales de miedo uno sobre el otro. Cualquier afectado por ese estado querría escapar a cualquier costo del usuario de la habilidad, en otras palabras, serían incapaces de cualquier acción de combate contra esa persona. Confusión era lo que sugería el nombre. Sin ninguna medida para recuperarse, el objetivo estaría en un estado de confusión. Demencia era un estado negativo extremadamente molesto, ya que era una versión permanente de confusión. No se podía quitar sin usar magia de una tercera parte, y no hacía falta decir que muerte instantánea provocaba la muerte. Los efectos cambiaban cuando se subía de nivel. Ainz primero había usado el efecto de miedo, y luego lo había cancelado casi instantáneamente. Al hacer eso, habría un momento en el que las acciones que uno imaginaba no concordarían con las acciones que se tomaban en realidad, y por lo tanto el cuerpo sentiría como si hubiera sido paralizado. Sin embargo, el Lord Marcial debería de haber anticipado que esto sucedería si llevaba a cabo un ataque frontal. Aún luego de que su mente y su cuerpo dejaran de estar en sincronía, de todas formas atacó con su garrote. Luego de tomar en cuenta las penalidades combinadas del toque de Ainz y el estado de miedo, evadir el ataque del Lord Marcial debería haber sido juego de niños. Sin embargo, golpe fuerte, habilidad divina destello único.
Ainz pensó que vio un destello de luz. En ese instante, un dolor intenso, inmediatamente suprimido a niveles tolerables, y una sensación de estar flotando se apoderaron de él. Aceleración de fluidez. Un impacto sordo vino desde arriba, seguido de un estallido de dolor al siguiente momento. Aunque estuvo brevemente confundido por la situación, Ainz volvió en sí con rapidez. Probablemente esta era una combinación de dos golpes. La primera parte lanzó a Ainz al aire, mientras que la segunda lo aplastó contra el suelo. Si fuera Satoru Suzuki, podría no haber sido capaz de comprender la situación y caer presa de la confusión. Sin embargo, Ainz Oalgaon era inmune a tales estados negativos. Ainz sabía que se encontraba en el suelo, y que el garrote estaba cayendo hacia él. Tch, Ainz se alejó rodando al mismo tiempo que el garrote golpeaba. Tal vez fue debido a las artes marciales, pero el impacto fluyó a través del suelo hacia el cuerpo de Ainz. Sin embargo, esto no le provocó ningún daño adicional. Mientras Ainz se ponía de pie de un salto, el garrote que se había enterrado en el suelo salió hacia arriba. Ese movimiento, como desenterrando algo desde las profundidades, parecía decir, te acabaré con esto. Ainz lo decidió en una fracción de segundo y bloqueó el golpe con su estilete, y una vez más, el cuerpo de Ainz fue enviado volando por el aire. La ovación de la audiencia resonaba en la arena, pero el Lord Marcial maldecía amargamente, maldición. Había estado esperando acabar a Ainz con ese ataque de combinación. Luego de ser arrojado varios metros por el aire, Ainz rodó algunas veces por el suelo y luego recobró rápidamente su postura mientras murmuraba para sí mismo. Nada para darle la vuelta a la situación. Me engaño. Punitomo me reñiría por esto. Al igual que Ainz, el Lord Marcial había guardado su carta del triunfo, sus artes marciales, hasta el último momento. Eso probaba que era un guerrero de primer nivel. Ainz envainó sus estiletes, dejando sus manos libres. Su arrogancia y prisa por obtener la victoria le habían ganado un fuerte golpe, no, dos de ellos. Era momento de dejar de lado sus pensamientos ingenuos. Iba a reducir los puntos de su oponente antes de terminar las cosas. ¡Qué ruidoso! Las ovaciones de la audiencia eran realmente molestas. Hace un momento habían estado lamentándose, y ahora estaban regocijándose. En especial. Maldición, Hirknip, ¿qué demonios quieres decir con acábalo? Ah, ¿en serio? Ainz se movió lentamente. No había sido herido severamente, pero había sido castigado con dolor por su descuido, así que no cometería nuevamente ese tipo de error. Sin embargo, realmente no entiendo las artes marciales. Son habilidades que no existen en Yggdrasil. ¿Es que alguien las desarrolló para contrarrestar a los jugadores de Yggdrasil, o simplemente estoy intentando forzar una teoría? Un momento, ese arte marcial debería de ser algo que incrementa la velocidad de ataque. Probablemente lo intentará de nuevo, así que es mejor preparar mi cuerpo para ello, ¿no? Asterisco. Ainz nuevamente parece haber recordado mal un dicho, preparar la carne para ser cortada y los huesos para ser rotos. Por supuesto, él no tiene carne. Ainz ingresó al alcance del Lord Marcial, y este atacó desde arriba. Sin embargo, Ainz no lo esquivó. Avanzó, recibiendo los ataques del Lord Marcial. La presión y el dolor lo llenaban, pero podía hacer esto, debido a la inmensa diferencia de sus HP. No había problemas. Además, su cuerpo de no muerto suprimía el dolor de inmediato, así que podía soportar la agonía que los vivos no podrían. De esta forma, Ainz tocó el cuerpo del Lord Marcial. Habiendo justo terminado un ataque, y bajo la influencia del estado de miedo del aura de Ainz, fue muy difícil evadirlo. Luego, mantuvo contacto con el cuerpo del Lord Marcial y lo rodeó hacia su espalda. Por supuesto, constantemente estaba infundiendo energía negativa que dañaba habilidades a través de su armadura. ¡Wow! Esta vez, fue el Lord Marcial quien retrocedió de él, como rodando por el suelo. Ainz estaba indeciso sobre si debía o no perseguirlo, pero decidió quedarse quieto, en caso de alguna técnica secreta. El Lord Marcial levantó su garrote pesadamente. Su respiración era trabajosa, y su imponente porte de cuando se habían conocido por primera vez había desaparecido. Ainz apretó fuertemente los estiletes. Los preparativos estaban completos. Este sería el ataque final. Tal vez había sentido un cambio en el aire, pero el Lord Marcial se quitó el casco y lo arrojó a un lado. Mientras la sorpresa se apoderaba de Ainz, el Lord Marcial también se quitó el resto de su armadura. Aunque actualmente estaba debilitado, no parecía estar a un nivel en el que sería incapaz de moverse debido al peso de su armadura. Sin embargo, luego de ver la determinación en el rostro del Lord Marcial, Ainz comprendió lo que planeaba. Ya veo. La armadura lo protege contra los estiletes, pero no hace nada contra las penalidades de habilidad. Debe sentirse bastante amenazado por ello,
por lo que está apostándolo todo a que el HP de su oponente sea bajo y aligerar la carga de su cuerpo, solo para poder continuar atacando. Esa era su apuesta final, y también una muy riesgosa. Dígame. ¿Soy débil? ¿Qué? Su Majestad no ha revelado una fracción de su verdadero poder hasta ahora. Incluso sin las poderosas alas de su magia, esto claramente no es extenuante para usted. ¿Realmente? ¿Realmente soy así de débil? Ainz cerró los ojos mientras lo pensaba, y luego los abrió nuevamente. Sí, eres débil, ya veo. La arena quedó en silencio. No habían oído la voz de Ainz, sin embargo, la victoria ya había sido decidida ante sus ojos. Durante esta batalla, me prohibí el uso de muchos ítems mágicos y el uso de todo tipo de habilidades. De otro modo, ¿habría terminado con esto en un instante? Ainz asintió con la cabeza a modo de confirmación. Así es. Sin embargo, sé sobre ti, así que, Ainz agitó la cabeza. Esto no era para consolarlo. Bueno, simplemente te tocó un mal oponente. Si tú eres el hombre más fuerte del imperio, yo muy bien podría ser el hombre más fuerte del mundo. Ya veo. Sin embargo, estoy contento. Saber que hay alguien mejor que yo me impulsa a mejorar. Entiendo eso, en cierta medida. Había algunos de sus amigos, por ejemplo, Tachme, a los que nunca había derrotado en PvP. Aún así, recordaba afectuosamente cómo había reflexionado sobre las formas de derrotar sus tácticas y equipo. Ainz le sonrió al Lord Marcial, y el Lord Marcial le sonrió a Ainz. Entonces, haz tu jugada, Su Majestad, Rey Hechicero Ainz Oalgaun. Al final, por favor muéstreme, incluso si es solo una fracción, de su verdadero poder. Permítame experimentar el cenit del poder. El Lord Marcial blandió su arma con fuerza. ¿En serio? Muy bien. Entonces te revelaré el pináculo del poder. Ainz activó su habilidad, y avanzó. Ingresó en el rango de ataque del Lord Marcial. El Lord Marcial atacó. Era completamente diferente a la velocidad con que había levantado el garrote. Podría haber usado artes marciales para acelerarlo. Sin embargo, no era nada a comparación de la velocidad que tenía antes de que sus habilidades fueran penalizadas. Era demasiado lento. El garrote golpeó su cuerpo, pero Ainz no le prestó importancia. El ataque ya no podía dañar el cuerpo de Ainz. Ainz lo atravesó caminando, como si estuviera siendo acariciado por un viento apacible. Soportó golpe tras golpe, pero siguió avanzando, mirando directamente a los ojos del Lord Marcial. El Lord Marcial sonrió, como dándose por vencido. Ainz enterró su estilete sin resistencia en el pecho del Lord Marcial, y luego liberó el hechizo imbuido dentro. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. Ainz miró abajo hacia el cadáver del Lord Marcial, y luego, activó un ítem que se había prestado. Era un simple megáfono. Óiganme. Gente del Imperio. Soy el Rey Hechicero, Ainz Oalgaun. Su voz parecía hacer eco entre el silencio con una reverberación aguda. Por lo que, Ainz decidió terminar rápido con esto. Planeo establecer un programa para formar aventureros en mi país. Esto se debe a que considero ventajoso que mi país tanto forme como proteja aventureros, y que los envíe a viajar a varios lugares del mundo. Muchos aventureros deben sobrevivir con sus propios recursos. Pero ¿cuántos mueren antes de alcanzar su mejor momento? Ainz recordó al equipo de aventureros que habían viajado con él por poco tiempo. En consecuencia, planeo incorporar al gremio de aventureros a mi nación. Hay aquellos que temen que perderán la libertad y que serán encadenados una vez que el gremio de aventureros se convierta en una organización nacional. No puedo negarlo. Por completo. Sin embargo, como acabo de mostrar, mi fuerza es más que adecuada. No planeo usarlos como herramientas para la guerra. El reino hechicero está sediento de aquellas personas que realmente busquen la aventura. Todos ustedes que desean explorar lo desconocido, que desean entender al mundo y que por lo tanto sueñan con ser aventureros, venga a mí. Yo los ayudaré a que puedan valerse por sí solos, con un poder que no pueden imaginar. Ahora contemplen una fracción de esa fuerza. Ainz se acercó al Lord Marcial. El Lord Marcial está muerto. ¿Quién verificará su muerte? No hubo respuesta. La muerte es el final de todo. Sin embargo, como algunos de los presentes podrán saber, se puede luchar contra ella. Ainz sacó una varita, y la apuntó hacia el pecho del Lord Marcial. Sería terriblemente embarazoso si no regresaba a la vida. Su inexistente corazón latía con fuerza al interior de su pecho. Sean testigos de esto. La varita se activó, y entonces el Lord Marcial jadeó, y su pecho comenzó a moverse. La magia de resurrección es competencia de los sacerdotes de alto nivel. Sin embargo, no es ningún reto para mí. Dicho eso, aún debe hacerse el pago apropiado en oro. Yo, que he conquistado a la muerte, les brindaré mi apoyo.
Vengan a mi nación, ustedes que buscan convertirse en verdaderos aventureros. En medio de las mareas de sonido, Ainz lanzó un hechizo de vuelo. Su destino era el cuarto VIP de Hirknib. Mirando alrededor, se dio cuenta de que solo quedaban Hirknib y sus dos guardaespaldas. Los otros parecían haberse marchado más temprano. Ainz estaba encantado de tener menos de qué preocuparse, pero no dijo nada. Bueno, perdón por lo de hace un momento, Hirknib Dono. Oh, su rostro se ve mejor ahora. Qué alivio. Su mareo al momento de pararse parecía genuino. Sin embargo, ya que había estado ovacionando tan enérgicamente, solo debía de ser algo momentáneo. Me disculpo por preocuparlo, Gondolno. No tiene importancia. Cualquiera se preocuparía al ver mal a alguien que conociera. Gracias por su preocupación. Sin embargo, ese fue un encuentro emocionante. Era de esperarse de usted, Gondolno. Y pensar que podía triunfar tan fácilmente contra el guerrero más poderoso del imperio. No hay otras palabras para eso más que, magnífico, . Ciertamente no. Este fue un buen encuentro. Cualquiera de los dos podría haber ganado, simplemente tuve la suerte de mi lado. Por la forma en que Hirknib había estado aclamando al Lord Marcial, debía de ser un gran admirador suyo. Siendo ese el caso, Ainz no podía equivocarse al elogiar al Lord Marcial, o más bien. Maldito seas, no me ovacionaste ni una vez, lo oí. Por supuesto, no podía dar voz a esos pensamientos. Cuando lo pensaba con calma, en una batalla entre el guerrero de la nación de uno contra el de otro país, era natural que uno apoyara a su propio compatriota. Bueno, si realmente hubiera apoyado a Ainz, su medidor de afecto, una frase que Peroroncino había usado con frecuencia, probablemente estaría por las nubes. Aunque sería difícil que alguien ajeno pudiera darse cuenta, estoy seguro de que no se equivoca, Gondolno. Entonces, lo siguiente, perdóneme. ¿Qué estoy diciendo en un momento como este? Estoy de acuerdo, dijo Ainz. Poniéndolo de otra forma, no deseaba charlar demasiado tiempo con Hirknib en un lugar como este. No quería que se diera cuenta de que Ainz Ovalgaun era solo un hombre mortal. Aunque pensó que sería regañado por promover al reino hechicero en la arena y por cruzar la frontera ilegalmente, Hirknib parecía no querer reprenderlo. Siendo así, lo mejor para él sería irse rápidamente. Bueno, eso, Ainz se tragó las palabras informales que estaba por decir. Eso sería cavar su propia tumba. Dejemos esto aquí por ahora. Vendré a visitarlo otro día, Hirknib Dono. Personalmente, Ainz quería escapar usando magia de teletransportación, pero primero tenía que ir a recoger a Ainzach. Así que regresaría al suelo, y luego se teletransportaría lejos, y entonces, mientras meditaba ese asunto, Ainz se percató de que Hirknib lo miraba fijamente, con una expresión seria en el rostro. Definitivamente iba a decir algo extraño. Esta situación no le era familiar a ningún trabajador de oficina. Ainz se volvió para mirar a Hirknib. Su Majestad. Tengo una propuesta. ¿Podría pedirle que la escuche? No, qué maravilloso sería el mundo si pudiera decir eso. Ainz decidió no escapar de la realidad. Sonrió, aunque su cara no se movió, y respondió con un «continúe por favor». Entonces, tengo la esperanza, no, al Imperio Arut le gustaría convertirse en un estado vasallo del reino hechicero de Ainz Ovalgaun. Ainz no pudo evitar exclamar eso ante aquellas palabras completamente inesperadas. Su cerebro no había comprendido aún lo que acababa de oír, ese estado vasallo. Sus guardias, a los que había visto antes, también lo miraban conmocionados. Por alguna razón, Ainz sintió ganas de darle unos golpecitos en la frente a Hirknib, porque había solicitado de pronto la condición de estado vasallo. Ahora que lo pensaba, ¿qué tipo de relación tenían los estados vasallos, por cierto? Reconocía las palabras, pero, ¿qué significaban exactamente? Y luego estaba todo eso sobre la autonomía y cosas así. Ainz no podía decidir por sí solo algo tan importante como esto. Primero necesitaría discutir el asunto con Demir y Albedo antes de dar una respuesta. Hirknib Dono tomara su nación como un estado vasallo. Así que el plan de formar lazos de amistad entre reyes es, ¿qué debería decir sobre el asunto del estado vasallo? Estaría bien decir, ¿no le he considerado? Sin embargo, Demir y los otros podrían haber planeado el vasallaje del imperio. Él no quería ponerse una soga alrededor de su propio cuello, y sin embargo podría causar problemas si no respondía. Parecería que la mejor opción era abrirse paso, de alguna manera, fanfarroneando. Luego de decidir la dirección que tomarían sus palabras, Ainz dio su respuesta. Es demasiado peligroso acordar verbalmente tales asuntos. No puedo tomar una decisión inmediata, pero creo que dichas cosas deberían constar por escrito. Entonces, ¿eso significa que una vez que le entregue el documento, lo aprobará? ¿Realmente va a haber uno? Ainz pensó en preguntarle eso,
pero consiguió tragarse esas palabras. Probablemente se debía a que se había calmado en cierta medida. La verdad era que ya no seguía tan perturbado como lo había estado hace un momento. No podía agradecérselo lo suficiente al cuerpo que tenía. Sin embargo, el problema no se había resuelto aún. No fue eso lo que quise decir, solo estoy ganando tiempo. Ya que no podía decir eso, tenía que pensar en algo que Hirknip pudiera aceptar. No había otra forma, en efecto. Entonces, envíeme una copia de la petición de vasallaje así como también un borrador de la condición futura y el tratamiento del imperio a mi residencia en el reino hechicero, Hirknip Dono. Después de eso, lo planearemos detenidamente, entonces así lo haré. Me esforzaré en hacerlo con rapidez y entregarla a manos de su majestad. Entonces, por el momento, por favor permítame hablarle como a un rey, como a un igual. Estaré bajo su cuidado. Aunque su estado emocional se había calmado, Ainz no tenía idea de qué estaba sucediendo ni de por qué la situación había terminado de esta forma. Simplemente asintió con la cabeza como respuesta. Entonces, intentando no parecer demasiado asustado, Ainz descendió a la arena usando un hechizo de vuelo. ¿Cómo terminó todo así? O más bien, ¿qué harán de Mier y Albedo? Los hombros de Ainz decayeron como los de un niño que estaba seguro de que al llegar a casa sería resondrado por sus padres. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. El aire en el cuarto VIP se encontraba en silencio tras la partida del rey hechicero. Como para hacer pedazos ese silencio, Nimbal gritó: «Su majestad». Hirknip frunció el ceño de manera exagerada mientras miraba a Nimbal. «Está siendo muy ruidoso. Sigo aquí cerca, perdóneme. Pero, ¿podría saber qué acaba de suceder? ¿Desea saber por qué tomé una decisión como esa?». Nimbal asintió con la cabeza en respuesta. Hirknip le dio un vistazo a Sigurd, que tenía una actitud similar. «Ya veo. Entonces, ¿qué otra cosa sugieres que haga?». Hirknip se rió de sí mismo. Desde el momento en que vino aquí, junto a las negociaciones con la teocracia Slein se han roto. Los templos tampoco piensan nada bueno de mí. ¿Cuánto tomaría retomar de vuelta el asunto de aquellas negociaciones? ¿Es siquiera un problema que puede resolverse con el tiempo suficiente? Hirknip pensó sobre lo que haría si fuera uno de los mandamases de la teocracia Slein. Si otro país presentara una excusa tan patética como, «eso sucedió porque Ainzoalgaon vio a través de nuestro plan, no pretendíamos nada más», ellos seguramente pensarían que no había ningún valor en aliarse con ese país y lo abandonarían. No, podrían terminar usando a ese país como combustible para algún tipo de intriga futura. Parecía que una alianza con la teocracia Slein quedaba totalmente descartada. Así que lo que él está diciendo es, por favor sigan luchando con tanta fuerza como puedan por sí solos, sin la teocracia de aliados, HM. Madre mía, era de esperarse de su majestad, el rey hechicero Ainzoalgaon. Tengo que quitarme el sombrero ante él. Su alcance es verdaderamente más profundo de lo que pude imaginar. Primero, deja que sus oponentes se sientan orgullosos, y luego los destruye de un solo golpe cuando tienen la guardia baja. Aunque era su enemigo, Hirknip no podía evitar alabar ese plan perfecto. Había sido calculado tan perfectamente que no tenía otra opción más que admitir la derrota. No había señales de ningún refuerzo para el imperio, al mismo tiempo que Ainz ya poseía pruebas sólidas de las acciones del imperio. En otras palabras, Ainz poseía el poder sobre la vida y la muerte del imperio. Basigwod agitó la cabeza. Parecía que entendían la situación en la que se encontraban. Esto es realmente, ¿cómo decirlo? Realmente ha empeorado la situación. Lo ha golpeado justo en su punto débil. Algo como eso, exactamente. No se me ocurre ninguna forma de lidiar con él. Supongo que tanto mi mente como mi cuerpo han sido quebrados. Se siente como si llegados a este punto, cualquier cosa estaría bien, su majestad. Nimbal miró hacia Hirknip, hablando en voz baja. Más que un no muerto es más un demonio. Se siente como si supiera cómo quebrar la voluntad de un hombre. Pero, incluso así, que nos convirtamos en un estado vasallo. Hirknip miró con gentileza a Nimbal, que parecía incapaz de aceptarlo. Podía entender los sentimientos del hombre. Sin embargo, habría preferido una solución pensada con racionalidad para este problema, en lugar de una revelación infantil de sus sentimientos. Aún así, si ni siquiera Hirknip podía resolver el problema, ¿en qué medida le sería posible a Nimbal? Ahora hablaré claro. No podemos ganar. La única opción que tenemos es, como dije antes, corromper a uno de sus subordinados. No puedo imaginar ninguna otra forma de oponernos a él. Como podrán haber sentido durante esa guerra, es evidente que es más poderoso como lanzador de magia. Los dos caballeros asintieron con la cabeza estando de acuerdo.
Entonces, ¿qué tal es como guerrero? ¿Es posible matarlo con una espada? Hirknip se encogió de hombros. Debiste de haberlo visto, ¿cierto? Incluso como guerrero, el Lord Marcial no pudo vencerlo. ¿Y qué fue aquello? ¿Soportó los ataques del Lord Marcial y no sufrió daños? ¿Usó magia? No estoy seguro, pero podría ser posible. Debe ser una broma. En otras palabras, puede usar magia para hacer inútil cualquier ataque, entonces. Así que un asesinato es imposible. ¿Podría ser inmortal? Bueno, tiene un cuerpo físico, así que dudo que sea inmortal. Entonces, ¿por qué no recibió daños? Nimbal quedó desconcertado, y se volvió hacia Basiguod en busca de ayuda. Sin embargo, Basiguod mantuvo sus labios apretados con fuerza formando una línea recta. Así que, hagamos esto por ahora. Reúnan toda la información que puedan sobre el arma del Lord Marcial, y luego congregaremos a todos los lanzadores de magia y aventureros que podamos encontrar y les preguntaremos por qué no recibió daños. Afortunadamente, ese pronunciamiento suyo debería enfrentarlo contra el gremio de aventureros, así que deberían estar encantados de ayudarnos. Entonces, ¿no debimos de haber ofrecido el vasallaje después de intentar hacer todo eso? Afortunadamente, lo rechazó. Hirknib estaba algo fastidiado por esto, pero reprimió su molestia y no la mostró. En su lugar miró a Nimbal con una expresión de preocupación en el rostro. ¿Por qué piensas que rechazó nuestra oferta de vasallaje? Eso es, su sirviente no está seguro. Tal vez si se tratara de alguien incompetente, inseguro de la forma en que debe manejar la situación cambiante, podría pensar en algo como eso. Sin embargo, nuestro oponente es ese hombre, ¿recuerdas? A juzgar por su intelecto, ya debe de haber formulado un plan para el futuro en el corto periodo de tiempo luego de que le propusimos vasallaje. Si rechazó la oferta luego de pensarlo, sin embargo, eso podría indicar que algo sobre esa forma de proceder no coincidía con sus objetivos. ¿Y qué podría ser eso? La cara de Hirknip se tornó amarga ante la pregunta de Basiguod. No lo sé. Sin embargo, bueno, probablemente no es nada bueno para nosotros. De otra forma no habría estado tan perturbado por nuestra oferta de vasallaje. Por lo que sabemos, los objetivos que tiene en mente son cosas que no puede llevar a cabo en su propio país. En ese caso, Hirknip dejó que su sobrecargado cerebro, que pronto emitiría humo, pensara descontroladamente. Su oponente era Insoalgaon. Seguramente debía de tener algún objetivo en mente. Como el rey del reino hechicero, ¿qué podría querer? ¿Qué podría odiar? Su frente se cubrió de sudor, y Hirknip se esforzó por pensar. ¿El gremio de aventureros? ¿Podría ser que tiene algo que ver con el gremio de aventureros, y es por eso que se opuso al vasallaje? ¿Qué hay sobre esa declaración? Fue buena idea permitirla, Su Majestad. En unos cuantos años, muchos de los mejores y más brillantes del imperio podrían terminar dejando el país. No entendí nada de eso. Dime cómo llegaste a esa conclusión. Aunque hacer lo que él diga significa que la libertad de una persona quedaría restringida, tener de apoyo al increíblemente poderoso rey hechicero es una propuesta muy atractiva. En la profesión de los aventureros, es mucha más la gente que muere que la que llega a hacerse de un nombre para sí mismos. Sin embargo, con alguien así de poderoso prestándole su apoyo, bueno, al menos eso es lo que pensarán aquellas personas sin confianza en sí mismas. Además, ya que tenemos caballeros, no hay muchos trabajos para aventureros de bajo nivel en primer lugar. Una fuga de talentos. Aunque podrían no tener confianza en sí mismos, eso no significa que no sean capaces. Había personas que eran talentosas, pero que carecían de confianza propia. Sin embargo, se necesitaría una persona con mucha confianza para explorar un nuevo mundo. Si es así, ¿no son todas esas razones para oponernos al vasallaje? Sin embargo, ¿no sería más conveniente para el que nos convirtamos en un estado vasallo? De esa forma, podría absorber al gremio de aventureros directamente. ¿A Insoalgaon? ¿Por qué tu intelecto tiene que superar por tanto al mío? Tus intrigas son tan diabólicas que no puedo siquiera comenzar a entenderlas. ¿Sería posible que en realidad no estuviera pensando en nada? Hirknip miró con enfado a Sigurd ante su comentario bromista. ¿Qué tontería es esa? Ha anticipado nuestros movimientos hasta este punto, ¿no? Es impensable. También tenemos que tomar en cuenta los efectos de los insondables sentimientos que lo impulsan a odiar a los vivos. Tal vez asumir que pensaba como un no muerto será un error. Tal vez Ainz ya había anticipado que él no sabría cómo actuar y dudaría sobre esto, y lo había hecho parte de su plan. Incluso podría estar esperando con los brazos abiertos a que un aterrorizado Hirknip apresurara el proceso de vasallaje. ¿Qué debemos hacer ahora?, preguntó Nimbal. Se refería a las acciones futuras del imperio. Planeo propagar las noticias a los países vecinos. Primero,
Reuniré a los escribas y les diré en términos generales que el imperio escoge la sumisión y convertirse en un estado vasallo del reino hechicero, y que no tenemos ninguna alternativa en el asunto. Llevaremos rápidamente las noticias a los países vecinos y dejaremos que se difundan, así el reino hechicero no tendrá más alternativa que reconocerlo. Su Majestad. Ambos hombres agacharon la cabeza. El hecho de que incluso Basiguo tenía una expresión como esa en la cara hizo que Hirknip se preguntara si no era una broma. Borró la sonrisa amarga de su rostro, y habló de manera amigable. ¿Por qué tan sombríos? Hay todo tipo de estados vasallos. Si se nos permite gobernarnos nosotros mismos en su mayor parte, entonces podremos continuar viviendo como lo hemos hecho siempre. No, si el reino hechicero nos defiende con su increíble poder, entonces ¿no estaríamos más seguros que antes? Mientras oían sobre un futuro ligeramente más brillante, probablemente, sus rostros recobraron algo de su color, por lo tanto, necesitamos encargarnos de cualquier descontento interno. Si el reino hechicero no nos permite gobernarnos nosotros mismos, el imperio podría comenzar a fragmentarse. También podría haber facciones insatisfechas con el vasallaje que podrían iniciar sus jugadas. Hirknip comenzó a pensar sobre la distribución de facciones al interior del imperio. Los más importantes eran los cuerpos de caballeros. Sin embargo, ellos no se cambiarían a la facción antivasallaje. Incluso si se oponían, sería solo de los labios para afuera. En realidad no llegarían a hacer nada. Los siguientes eran los nobles. Estos no eran predecibles. Aunque había pocas personas que se quejarían sobre la decisión de Hirknip, aquellos pocos podrían estar buscando una oportunidad para deshacerse del emperador de sangre. Estas eran personas que podrían intentar cualquier cosa para convertirse en los nuevos gobernantes del imperio convertido en estado vasallo. Los plebeyos podían ser engañados. Para ellos, siempre y cuando la vida siguiera con normalidad, no les importaría convertirse en un estado vasallo. Los sacerdotes eran un problema. Los templos nunca reconocerían esto. Y sería peor si no solo se oponían sino que prohibían cualquier actividad curativa. Él tendría que hablar con ellos repetidamente e intentar convencerlos de su manera de pensar. Usted estará bien, Su Majestad, quién sabe. Mientras siga aquí, tendremos la mejor oportunidad de convertirnos en un estado vasallo, y planeo mostrar los resultados de hacerlo, pero podría ser mejor no decir eso, porque yo, pensó, había heredado esta tarea de su padre, y el imperio había estado fortaleciéndose de manera constante. No debería de haber tropezado en ningún punto a lo largo de ese proceso, pero entonces ese monstruo había aparecido, y todo enloqueció. Probablemente no había nada malo en la forma en que había negociado con el monstruo. Lo que ocurría sencillamente era que Ainzo Algaun era un ser cuyos procesos mentales trascendían a los de la humanidad. En solo un mes, todo había cambiado. Hirknip suspiró profundamente. Debo ser el hombre más desafortunado del mundo. Aunque solo eran palabrerías, las noticias sobre el cambio de base de operaciones de Canario de Plata del Imperio a la Alianza de Ciudades-Estado le llegaron con prontitud al desmoralizado Hirknip. En los siguientes días, Hirknip llegaría a lamentar esto con: las bendiciones nunca vienen en pares, y los infortunios nunca vienen solos. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.